Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo que hemos dedicado últimamente a eventos extraordinarios, pero hoy día vamos a dedicar a personalidades extraordinarias que han sido importantes en algún campo de la actividad humana. Puede ser la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la guerra, etc. Y hoy día hemos elegido a Sócrates. Me estoy refiriendo al filósofo, no al jugador de la selección brasilera. Todos hemos oído hablar de Sócrates, todos sabemos que era un filósofo griego, pero no todos sabemos con más detalles acerca de cuándo vivió, qué importancia tuvo, con quiénes fue contemporáneo, qué pasaba en esa época en Atenas, donde él estaba activo, qué pasaba con la cultura, con el mundo helénico. ¿Y qué es lo que dijo, qué es lo que hizo, qué es lo que planteó como filósofo? Esas son cuestiones que no necesariamente uno conoce o uno recuerda, puede haberlas visto en el colegio. Por lo menos en mi época esas cosas se veían en el colegio, ahora no tengo idea qué es lo que diablos ven. Así que voy a partir suponiendo que ustedes se olvidaron de todo y entonces partamos con ubicar en el tiempo y en el espacio. Sócrates nació. Todas estas cosas son imprecisas, no habían certificado de nacimiento en esa época, en el 470 a.C., o sea, en un periodo de esplendor de la cultura griega en general y de Atenas en particular. Ya existía la democracia, y murió a los 70 años, el 399, ejecutado por el Estado ateniense por impiedades, pero ya vamos a llegar a su final. Algunos lo han considerado el padre de la filosofía occidental, pero eso naturalmente depende del punto de vista de quién hace ese juicio. Fue contemporáneo de Platón, que fue en algún momento parte de su círculo. Antecedió un poquito a Aristóteles, otro de los grandes filósofos de la antigüedad, junto con Platón. Y así que ubíquenlo en ese tiempo. Atenas está en su esplendor, está viviendo sus mejores años como cultura, como sociedad, y ya ocurrieron las guerras con los persas, las llamadas guerras médicas. Ha creado un imperio Atenas. Esa es otra historia que les contaré un día, cómo llegó a constituir un imperio y lo poco que duró Atenas. Y como filósofo no dejó ninguna obra sistemática. No dejó una crítica a la razón pura al estilo de Kant, o libros como La fenomenología del espíritu de Hegel, o todas las distintas obras que dejó Aristóteles y otros filósofos, especialmente más modernos, que han expresado su filosofía sistemáticamente como un conjunto, como una visión. Los filósofos modernos, Jean-Paul Sartre, Heidegger especialmente, todos ellos han creado una obra donde está su pensamiento. Sócrates no. Sócrates no dejó nada escrito. Lo que hay escrito de él no fue de su autoría. Los famosos diálogos socráticos los escribió Platón. Escribió Platón reproduciendo, en algún grado mayor o menor, eso es un tema que todavía se discute, lo que pensaba Sócrates y que se manifestaba en los diálogos, en conversaciones con amigos. Esa era su manera de hacer filosofía. Y se sabe o se supone que no poco de lo que Platón le atribuye a Sócrates es en realidad de cosecha de Platón. Pero por supuesto hay bastante de Sócrates en este hombre que hizo filosofía sobre la marcha, conversando, planteando preguntas. No es un hombre que dé respuesta. Un filósofo que escribe una obra, pongamos la crítica a la razón pura de Emmanuel Kant. Ahí hay una postura, o sea, hay una respuesta ante el mundo. Él se hizo preguntas en algún momento, pero lo que él está ofreciendo básicamente es la respuesta. Esta es mi teoría del mundo, digámoslo así. Nunca hizo eso Sócrates, nunca dijo, esta es mi teoría del mundo. En estas conversaciones con amigos, en reuniones sociales, en la casa de uno o de otro, cada uno de estos diálogos, entre paréntesis, tiene un título vinculado con las circunstancias a veces en que ese diálogo se produjo. En estas conversaciones, Sócrates se dedicaba más bien a preguntar
con el objetivo de develar lo poco sustantivo de las opiniones que sus amigos, que la gente en general tiene sobre cualquier cosa. El tipo de personaje puntudo que le dice: tú estás hablando de justicia, pero ¿qué quieres decir con justicia? ¿Por qué no me defines lo que es justicia? Y así con todas las otras cosas. Eventualmente, cuando ha hecho esta pregunta a los interlocutores que están en esa reunión, cada uno ha dado su opinión y Sócrates las ha demolido una por uno, usando su lógica terrible, aniquiladora. Y eventualmente, en algunas ocasiones, no en todos los diálogos, Sócrates, tanto en el momento de demoler como quizás cuando ya ha terminado esa faena, da una visión parcial, local y no absolutamente fija de lo que se estaba conversando. No ofrece una teoría global, sino que ofrece parcelas, ofrece opiniones, si ustedes quieren, o ofrece atisbos sobre temas localizados, a lo cual ha llegado en esta conversación, esta interrogación de los demás partícipes de la reunión social. Todos los diálogos son de esa factura. Empieza el diálogo con los personajes que se están reuniendo en algún lugar y se preguntan quién es de tal fulano y llegan y empieza la conversación. Y empieza el tema a desarrollarse. Y es muy entretenido esa manera de hacer filosofía, es muy entretenido seguir. Platón era muy buen escritor y son muy vívidos. Esto no es una exposición árida de cada una de las partes, sino que uno ve realmente a las distintas personas que están en la reunión exponiendo sus puntos de vista. Uno pareciera estar ahí. Casi de repente da ganas de decir: bueno, yo también tengo esta opinión sobre esta materia, señor Sócrates, permítame explicársela. Uno está ahí. Entonces, esa es la forma como hacía filosofía. Él la llamaba mayéutica. Mayéutica es una palabra griega que significa parir, o sea, más que parir, porque eso es el acto de la mujer que está parturienta, es el acto de la matrona para ayudar a hacer parir, la que trae a la criatura, digamos así, es la que ayuda en el parto. Sócrates hacía eso, un parto mental. Ayudaba a estas personas que estaban en un error, estaban en una postura o en una opinión. Opinión es una palabra que también tiene origen griego y que significa una postura, digamos, que no tiene fundamento, o sea, es una opinión, lo que se me ocurre a mí. Pero mucha gente, los griegos y en la actualidad también, vive reposando sus juicios en eso, en una opinión, en algo que escuchó de otro o que él mismo se creó en algún momento y luego lo ha dejado ahí sin investigar, sin desentrañar qué diablos quiero decir con esto. Hoy día vemos mucho en el lenguaje, en la semántica y en el pensamiento del sector woke o progresista, vemos mucho de eso. Ustedes los ven en sus discursos, en sus conversaciones. Usan como comodines, como fichas así de un juego, palabras como justicia, igualdad, equidad. Y si usted les pregunta uno por uno, bueno, ¿qué quiere decir exactamente esto? ¿Cuál es tu concepción de justicia? Por ejemplo, un vocablo tan importante para ellos, porque ven injusticias por todos lados. Usted se va a dar cuenta que al final del día no tienen ni una idea clara de que justicia es exactamente lo contrario de lo que ellos creen que es. Típico. Bueno, eso es lo que hacía Sócrates. Ese era el método socrático de la mayéutica. Usaba mucho la ironía, alguna manera de pensar, para ir revelando la insubstancialidad del pensamiento de sus comensales, que eran personas todas inteligentes, ¿sí? No eran opiniones tontas, eran opiniones razonables, a primera vista, plausibles, bien explicadas, pero no tenían al final del día fundamento, y eso era lo que se encargaba de demostrar, y los comensales aceptaban eso. Eran personas inteligentes, no se enfurruñaban con su opinión, sino que iban aceptando el trabajo de parturienta que habían hecho en ellas, o en ellos más bien, Sócrates. Bueno, ahora voy a estos. Parto con el suplemento Vito. Usted tiene mascotas seguramente,
gatos, perros o uno de ambos tipos de mascota, y les da pellet. Eso es lo que normalmente se usa hoy en día. Bueno, con el suplemento Vito, ese pellet normal se convierte en un pellet premium, extra. Este suplemento agrega un montón de cosas que son de beneficio para la salud, para el contentamiento de su mascota y por lo tanto del suyo. ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito? En vito.cl, o prácticamente en todas las mascoterías lo tienen también. Continúo con el espacio ajedrez. Amigos, está ya empezando o por empezar, averígüenlo, clases de ajedrez para todos los niveles, incluyendo gente que no sabe ni dónde se ponen las piezas en el tablero, para que usted tenga una oportunidad de entrenar su mente, de desoxidar su mente si es un adulto, o de fortalecer su disciplina mental si es un niño, en forma entretenida. El ajedrez es entretenido. El profesor que hace estas clases, mi amigo, el maestro internacional de ajedrez, Pablo Tolosa, sabe hacer muy bien las clases, es muy simpático, lo van a pasar bien y los cursos son recontra baratos. O sea, son casi un regalo, 21 lucas. Para la risa. Con 21 lucas usted no compra ni un guachalomo hoy en día. A lo mejor le alcanza para medio kilo, nada más. Espacioajedrez.com, ahí también hay un teléfono que ustedes pueden usar y se comunican directamente con Pablo. Sigo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ofrece la oportunidad a usted y familia de hacerse un retrato de un grupo familiar, de 2 o 3 del grupo, o de usted solo, o de alguien solo, un abuelito, una tía, qué sé yo, al estilo antiguo, como se hacía antes. Ustedes saben, los museos están llenos de retratos de gente. De ahí vienen, pues, gente que pagaba a un pintor para que los pintara. Independientemente de la calidad de la pintura, el origen del asunto era ese. Bueno, usted puede tener un cuadro en su casa con el grupo familiar. Es mucho más interesante que estar registrando, si es que se acuerda dónde están, las fotos que tienen en algún archivo del computador. Pintor Rodrigo Calderón Martínez, ahí están las direcciones para ubicarlo. Una dirección Instagram y una dirección Gmail. Sigo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales dedicados a registrar su marca comercial en China y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Porque hay problemas cuando uno no registra las marcas. Si tarde o temprano aparece alguien a fastidiarlo a usted diciendo que ellos tienen la marca registrada y usted tiene que tirarle plata encima para que lo dejen en paz o lo va a demandar, un lío. Y termino este bloque con Oxibiota, este polvito mágico que un dentista nos contaba que le ha servido enormemente para eliminar olores que no podía eliminar de otra forma. Este polvito con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y eso es lo que usted vierte allí donde hay malos olores o lo vaporiza, si es una superficie. Y estas bacterias aeróbicas destruyen las que inician el proceso de descomposición, que es a su vez causa del mal olor. Así que es el método muy efectivo, muy rápido. Usted lo echa y en poco rato empiezan a desaparecer los olores y dura muchos meses. Oxibiota, amigos, oxibiota.cl, ahí lo encuentra. Bueno, les hablaba de la mayéutique, se dice en griego, mayéutique, la mayéutica. Ahora, en cuanto a las ideas que él alguna vez expresó, hay algunas que se han convertido en frases, o sea, frases que probablemente dijo él o Platón dice que las dijo y que se han convertido en algo así como commodities de la filosofía, como eso del solo sé que nada sé. Yo creo que todos saben eso del solo sé que nada sé. Pero a mí me parece más interesante otras expresiones de él, que yo no sé si fueron realmente de Sócrates o son de Platón, o a estas alturas no tenemos que pensar si fue Sócrates o Platón, sino que es una especie de criatura bicéfala, que es Sócrates-Platón. Decía él, que el mal, fíjense ustedes qué interesante, el mal resultaba de la ignorancia, no de una malevolencia personal, así, de satánica, demoníaca, eso es otra cosa. No, el mal derivaba de la ignorancia, porque si uno sabe qué es lo que realmente es bueno, qué es lo que realmente es un bien, y un bien siempre es positivo, entonces si uno sabe eso, no lleva a cabo acciones que son el mal y que van a producir toda clase de penalidades. Como todos lo sabemos por experiencia, usted comete algo malo, tarde o temprano viene Némesis, la retribución. Y si no llega nunca, casi es peor, está esperando el día
que va a llegar esa retribución y vive con sobresaltado. Eso me parece a mí muy interesante. Saber lo que es bueno evita llevar a cabo acciones malas derivadas de una ignorancia, derivadas de la creencia de que hacer tal cosa me va a convenir, aunque estoy haciendo el mal, estoy haciendo algo indebido, pero me conviene, y en realidad no le conviene. No le conviene. Hacer el mal es una tontería al final de cuentas. Por supuesto, un hombre que interrogaba a los demás para ver qué realmente tenían en mente y demostrarles que tenían en mente una opinión sin fundamento, es por definición un hombre que no seguía y recomendaba no seguir la opinión de la mayoría. En general, la opinión de la mayoría es errónea. Yo personalmente, y no solo yo, muchas personas, cuando piensan algo que resulta que coincide con la opinión general, yo por lo menos me empiezo a sobresaltar y digo, me debo haber equivocado, porque normalmente la opinión de la mayoría es algo superficial, algo que no tiene base, es un cliché, es algo que no sirve para nada. Entonces me preocupo, digo, no, tengo que estar equivocado. Pensemos otro poquito, démosle otra vuelta a esta cuestión, profundicemos algo más esta cosa. Eso es una de las ideas clave o una de las maneras de enfrentar la vida que tenía nuestro amigo Sócrates. Hay otra frase de él, o atribuida a Sócrates, que también es muy conocida: conócete a ti mismo. Yo confieso, estimados amigos, que nunca he entendido claramente eso del conócete a ti mismo, porque no tengo claro si uno se puede conocer a sí mismo mirándose a sí mismo. Así como el ojo no se puede ver a sí mismo, el ojo ve lo que está fuera del ojo, yo no sé si uno puede verse a sí mismo, conocerse a sí mismo. Uno lo que puede conocer es lo que otros conocen o creen conocer de uno, que puede que no coincida en absoluto. Incluso se podría razonar de que al final de cuentas lo que interesa es esa persona que los otros ven en uno, como resultado de las acciones, las posturas, de los dichos de uno, viene siendo la persona de uno. Puede ser, lo dejo como tema de debate. No hay un sí mismo independiente del juicio de terceros. Somos animales sociales, no nos olvidemos. Yo no sé si para Robinson Crusoe, por ejemplo, habría tenido sentido decir, conócete a ti mismo. O sea, uno puede conocer algunas cosas de uno mismo, creo yo, pero no el conjunto. Uno puede saber, por ejemplo, que uno no se atreve a hacer ciertas cosas. Uno puede saber que no le gusta el pescado. Uno puede saber muchas cosas, pero el ti mismo, la persona, no sé. Pero esa es otra frase. Y otra frase de él: prefiero sufrir una injusticia que cometerla. Bueno, suena súper bien, pero por supuesto, justamente porque yo creo que hay que ser como Sócrates y investigar las cosas que se nos dicen. Yo, aunque la haya dicho Sócrates, investigo esta frase y digo, no sé si es tan claro esto, porque ¿qué clase de injusticia? ¿Cuál injusticia uno es capaz de tolerar y sufrir sin cometer uno una injusticia? ¿Hasta qué punto se pueden soportar y se deben soportar las injusticias? No estoy seguro. Yo creo que la injusticia no puede, digamos, sufrirse, hay que combatirla. Esa es mi opinión. Ese es mi punto de vista. Usted puede tener el suyo, por supuesto. Uno tiene que, ni siquiera si lo que diga Sócrates, uno tiene que aceptarlo de buenas a primeras. Porque entonces uno deja de ser discípulo de Sócrates, por así decirlo. Sócrates no era socrático, por así decirlo. Bueno, ¿qué influencia tuvo en la filosofía de su época y posterior Sócrates? Yo supongo que tuvo, o sea, esto es un tema más para los filósofos profesionales, me refiero a gente que ha estudiado filosofía, no necesariamente son filósofos los que han estudiado filosofía, dicho sea de paso. Uno no es filósofo por tener un cartón que acredita que uno terminó un curso de filosofía en una universidad, eso es absurdo. Pero dejo a los verdaderos filósofos, o por último los estudiantes que conocen por lo menos la historia de estas cosas, de dilucidar hasta qué punto Sócrates influyó a Platón. Yo tiendo a pensar que más bien Platón influyó post-mortem a Sócrates, o sea, influyó en el personaje que él construyó de Sócrates. Creo.
Bueno, en el siglo XVIII, cuando estuvo de moda también interrogarse sobre todo, en la época del iluminismo, el siglo de las luces, Sócrates era también un referente, pero no por lo que hubiera pensado Sócrates. Si uno es socrático, si uno, por ejemplo, absorbe el espíritu de Sócrates, uno no puede ser socrático. Uno no puede andar estudiando los diálogos que escribió Platón para ver qué dijo Sócrates sobre la justicia y luego decir, sí, eso es lo que yo pienso. Eso no es ser socrático. Uno tiene que poner en duda también lo que dijo Sócrates. Entonces, era un referente Sócrates no por lo que hubiera dicho, sino por su actitud, por su postura contestataria, diríamos ahora. Entre paréntesis, lo llamaban se habla del tábano socrático, el tábano que pincha y no deja en paz a la gente con sus pensamientos preconcebidos, con sus clichés, o sea, pensamientos que ni siquiera los han concebido, sino que los han asimilado, los han capturado del medio ambiente y los han hecho suyo, peor todavía. Nietzsche, un filósofo muy interesante, ese sí que tiene obras más o menos sistemáticas hasta cierto punto, lo criticó mucho. Dice que fue el origen de la decadencia racionalista occidental. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Cuál es la decadencia del racionalismo? Bueno, tendrían que estudiar, a leer a Nietzsche para darse cuenta el por qué esta desconfianza del racionalismo, el racionalismo occidental. Él era un hombre más visceral filosóficamente, es el hombre de la teoría del superhombre, del Übermensch, el hombre superior por el cual debemos nosotros, que somos hombres normales, comunes y corrientes, ayudar a que se llegue a existir. La gran virtud para Nietzsche de un hombre normal, común y corriente, que no valemos mucho, es ser el puente para que pase sobre nosotros y se cree el hombre superior, servir de algo como puente. Yo estoy de acuerdo con eso. Si uno no es puente para algo superior, que pueden ser nuestros hijos, que puede ser el futuro de nuestro país, que puede ser avanzar aunque sea 2 líneas en una ciencia, ayudar a que otros suban y logren lo que uno logró, a mí me parece que ese es el objetivo de toda vida, de toda vida valiosa. O sea, una vida centrarse en uno mismo una mierda. Ese simplemente no vale nada. Así es que por ahí estoy de acuerdo con Nietzsche. Pero él no estaba muy de acuerdo con Sócrates. Bueno, el juicio. En el año 399, Atenas había perdido la guerra con Esparta, una guerra, la llamada guerra del Peloponeso. No es que la llamaran ellos la guerra del Peloponeso, es el nombre que le dio Tucídides, un historiador contemporáneo de esa guerra, y por supuesto el nombre que se ha mantenido posteriormente. Los historiadores se hablan de la guerra del Peloponeso, que en su parte fundamental, porque tuvo varios como fases así que de repente se interrumpían, fue entre el 434 y el 404 a.C., por ahí, tal vez me equivoco, pero ahí. Y Atenas salió derrotada, su imperio se derrumbó, quedó en muy mala situación y quedó muy desmoralizado. Y en ese contexto de un imperio que se ha desplomado, de una polis que ha sido derrotada, es que es juzgado Sócrates. Se le acusó de dos cosas, de impiedad, era una acusación muy seria, a pesar de ser Atenas la cuna de tanto racionalismo. La gran mayoría de la gente, ocurre siempre, son las élites las que son racionalistas o hacen avanzar la ciencia, no es no doña Juanita. Bueno, los doña Juanita de Atenas lo acusaron por intermedio de un acusador específico que lo envidiaba, porque al final de cuentas ese es el motor principal de este tipo de cosas. Lo acusaron de impiedad, de no respetar a los dioses, que era importante para doña Juanita y don Juanito. Y lo acusaron de corromper a la juventud. Y lo llevaron a juicio. Corromper a la juventud, introducir nuevos dioses, no respetar los de la ciudad, subvertir el orden social por su actitud crítica que no dejaba títere con cabeza en el plano de la conversación,
en estas reuniones sociales que se llamaban simposium. De ahí viene la palabra simposium que usamos nosotros. Simposium era lo que ahora llamaríamos un club de Toby, un grupo de amigos que se juntan, comen, beben y conversan. Eso es un simposium. Entonces lo acusaron de eso. El juicio, como todas las cosas que se hacían en Atenas, era no con un juez y 2 o 3 personas, ante una asamblea numerosa. 501 ciudadanos atenienses asistieron para dictaminar. Sócrates no se defendió como abogado, no pidió perdón, no suplicó, no dijo nada de esas cosas. Existe todavía, reproducido de algún modo que no recuerdo, la manera como se defendió Sócrates, sin ceder en nada. Sócrates dijo que él no cobraba por enseñar, como hacían los sofistas, que eran una especie de profesores de lo que fuera que usted quisiera pagarle, que no imponía ideas, sino que hacía preguntas, que no había corrompido a los jóvenes, y que si lo había corrompido, en qué consistía esa corrupción, y en todo caso había sido sin querer. Y al final de su defensa, el jurado lo votó culpable por mayoría simple. Ahora, cuando en la Atenas alguien era condenado, era considerado culpable, el acusado podía proponer una pena alternativa. Pero Sócrates tomó para la chacota eso. Él no iba a ceder en eso, porque ofrecer una pena alternativa era un reconocimiento de culpabilidad. Entonces, sugirió que en realidad debieran premiarlo con una pensión vitalicia por todo lo que había hecho. Y luego propuso una multa muy baja, y con esto los 501 ciudadanos atenienses que estaban ahí, ¿qué pasó? Ya les voy a contar qué pasó, pero ya se podrán imaginar. Lo que no saben es qué pasó después. Pero antes les voy a contar, amigos, del arquitecto Diego Sándor, que lo está esperando en la región de los lagos y en la región de los ríos también trabaja para construir o remodelar con todo el talento que solo Diego Sándor tiene. Y toda la acuciosidad con que se cuida de que las cosas salgan como él las planeó y el cliente aceptó, porque él participa en la construcción. No se limita a entregar un plano. Está ahí con los viejos, como llaman a los trabajadores de la construcción, serrucho en mano. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas. Si usted tiene un problema penal, acuérdese que esos son los más graves. González y compañía es uno de los bufetes de abogados penalistas más prestigiosos de la plaza. Sigo con Trade-In, una empresa que lo ayuda a usted a comprar, a adquirir los insumos o mercancías ya terminadas para su negocio con la mejor relación precio-calidad. Esta es una empresa situada en China que revisa todo el abanico de ofertas de lo que usted necesita y le busca la mejor opción y la adquiere por usted y la pone en la puerta de su negocio. Continúo con Rosa Bergamota, una empresa chilena que produce una serie de artículos cosméticos de mucha calidad. Yo estoy usando, como les he contado, el champú y es muy rico. Y hay otras cosas, hay unas fragancias para la piel, hay unas cremitas, hay unos rolón. Usted los puede comprar de a uno, usted puede comprar una caja en que vienen varias de estas cosas. Son pero muy agradables. Rosa Bergamota, una empresa chilena, pequeñita, con mucho cariño prepara estas cosas. Y si usted dice que llegó a ellos cuando entra al sitio por intermedio mío, por el Villegas, le van a hacer un descuento del 10%. Y termino con las conversas numéricas de este ingeniero que encontró una manera de enseñar las matemáticas a los niños con problemas con matemáticas que los cambia completamente, los da vuelta. Les muestra el otro ángulo de las matemáticas que no tiene nada que ver con la matemática que se enseña en los colegios e incluso en las universidades. Es otra manera de ver el asunto. Nada de pizarrones llenos de fórmulas y complicadas y que no se entiende qué diablo significa y hay que memorizar. No, es la manera de pensar, que luego utiliza lo que requiera en términos de instrumentos de cómputo. Si eso es la matemática. La matemática es el concepto. Después viene la operación. Bueno, se picaron los del jurado y lo condenaron a muerte. 30 días estuvo detenido, esperando que llegara
estaban esperando, no me acuerdo, era un barco que tenía que llegar, porque había una razón religiosa, y la manera de ejecutar a los condenados a muerte era con un veneno, con cicuta. Uno bebe la cicuta y empieza poco a poco a paralizarse el sistema motriz, finalmente el corazón, y se muere. Tuvo 30 días en prisión, sus amigos lo visitaban, y rechazó la posibilidad de escapar, que estaba a mano. Así, en el fondo los atenienses estaban mirando por otro lado. Lo único que hubieran querido es que se hubiera arrancado a Sócrates. Seguramente muchos de ellos recapacitaron después de haberlo condenado a muerte. Era un gran personaje. No habría tenido problemas, pero él no quiso. Dijo que violar las leyes, y la ley lo había condenado, aunque fuera injusta, era traicionarse a sí mismo y a la ciudad. Toda la vida, dijo, él había obedecido las leyes. Él era, como todo ciudadano, producto de las leyes, o sea, de la organización que se da una sociedad, y no iba a venir simplemente por seguir respirando unos años más a romper toda esa vida que había hecho conforme a la ley. Hay un último diálogo socrático en que está esta conversación con los amigos que los tratan de convencer, incluso hasta el verdugo que les trae la cicuta y que le dice cómo va a ocurrir su muerte. Querían que se fuera, pero él no aceptó. Así que, en cierto sentido, también a Sócrates se lo ha considerado no solo el padre de la filosofía, sino que muchas cosas más, como mártir del pensamiento, de la libertad, del pundonor, como símbolo de integridad moral. Muchas cosas. Un interesante personaje. Yo les recomiendo, antes de terminar este programa, que hagan una cosa que es muy fácil de hacer porque está disponible en todos los idiomas, en todas las ediciones. Los diálogos socráticos son, les juro, se los juro, son entretenidos. Hay los especialistas han separado los diálogos desde los primeros que escribió Platón hasta los últimos en fases distintas, donde estos analistas ven cómo va cambiando el pensamiento, en el fondo el pensamiento de Platón, quizás también el pensamiento de Sócrates. Pero, en fin, ustedes no tienen que interesarse de eso. Cuando compren un libro con los diálogos, mi consejo es que no lean el prólogo del eterno filósofo erudito que empieza a convertir el asunto en un aburrimiento mortífero. Vayan directo a los diálogos, no se preocupen de lo que dice, sean socráticos, no se preocupen de lo que dice el prologuista, vayan a los diálogos y saquen sus conclusiones. Yo lo tengo en varios idiomas, menos en griego, porque no conozco el griego. Así que me gustaría aprenderlo, pero ya no voy a alcanzar. El castellano está lleno de edición, en inglés, en francés, en alemán, en todos los idiomas del mundo. Es muy interesante su método. Es un método que uno puede aplicar en todo en la vida, ¿no? No es necesario estar en un simposio hablando de grandes temas. Cualquier cosa que a usted le llegue una opinión en la vida diaria, en una conversación en su oficina, donde se intercambian toda clase de clichés y frases hechas y prejuicios, haga el ejercicio que yo aprendí a hacerlo desde cabrito, desde niñito, y lo he mantenido toda mi vida, de examinar lo que le están diciendo. ¿Qué quiere decir exactamente este caballero con esta palabrita? No es necesario que lo interrogue a él, interróguese a sí mismo. No es necesario convertirse en un Sócrates y empezar a enseñarle nada a nadie y mostrarle que están equivocados. Quédese callado, pero desmenuce con su intelecto todo lo que le dicen y vea cuán poca veta de oro hay en estos enormes yacimientos de palabras que la gente intercambia en sus conversaciones. Y eso sería todo por ahora, estimados amigos. Recuerden, los diálogos socráticos. Nos estamos viendo el lunes. Chao.